las partes presentes. Sé que este pronunciamiento me ha demorado más tiempo del que correspondería. Está con relación a una petición que formula el abogado defensor de Richard James Martín Tirado de interrogar al aspirante colaborador eficaz 14-2017 en el proceso penal que se le sigue al accionante en etapa de investigación preparatoria por los delitos de cohecho pasivo específico, asociación ilícita y lavado de activos. Que es solamente, quiero ser concreto en esto. La situación ha pasado por un control de principios. Las reglas procesales las tenemos sobre la mesa y, bueno, son en las que se discute día a día. Pero considero, como indica Gustavo Zareberski, que no puede esto limitarse a una cuestión de discusión de reglas. Y por lo tanto he creído conveniente, bueno, al menos siendo uno de los primeros pronunciamientos que emito al respecto, que sea a través de este medio. Postura de las partes. El abogado de la defensa del procesado Richard Martín Tirado acude ante este órgano jurisdiccional para solicitar que se estime su petición y se ordene el desarrollo de una diligencia sumarial, de conformidad con lo establecido en el artículo 337, inciso 4 y 5 del Código Procesal Penal, para que se admita la declaración del colaborador eficaz 14-2017, que el Ministerio Público rechazó en su oportunidad con la providencia 867 de fecha 26 de noviembre del año 2019. La defensa técnica, durante la audiencia pública, oralizó en resumen que está facultado para interrogar al testigo colaborador, bueno, así lo llamó, lo denominó, y lo esgrime con la casación 292-2019 Lambayeque de la Sala Penal Permanente, caso Edwin Oviedo Pichotito, emitida con fecha 14 de junio de 2019, Fundamento Jurídico Octavo, página 10, que en esencia trata de un testimonio documentado y la posibilidad de solicitar la declaración del aspirante a colaborador eficaz en una investigación preparatoria sin perjuicio que en su oportunidad sostuvo también un conflicto normativo entre el Código Procesal Penal y el Decreto Supremo 7-2016 Minjus, por el que exige el cumplimiento de la jerarquía normativa conforme a la ley, ¿no? Artículo 51 también de la Constitución Política del Estado señala lo mismo. El Ministerio Público considera que debe desestimarse la petición del abogado de la defensa, pues considera que el proceso de colaboración eficaz es autónomo y no debe asumirse que el decreto supremo que hace un momento he hecho mención, reglamento, resulte contradictorio a la ley. Hace mención que el reglamento limita a las partes que participan en el proceso especial. Se refiere al proceso especial de colaboración eficaz. Y es posible que un colaborador declare en juicio oral donde se garantice el contradictorio y la casación penal emitida por la Corte Suprema no resulta aplicable al caso concreto. ¿Cuál es el razonamiento del juzgador? El siguiente. A ver. Artículo 337, inciso 4 y 5 del Código Procesal Penal señala que durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes pueden solicitar al fiscal todas las diligencias que se consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Y si el fiscal rechaza esa solicitud se insta al juez de investigación preparatoria para obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. Es conveniente sostener, considero también dentro de un trato sistemático de textos legales, el artículo 321 del Código Procesal Penal, cuando señala que la finalidad de una investigación propiamente dicha o formalizada, o en todo caso, a partir de la disposición que formaliza y continúa la investigación preparatoria, ¿cuál es? Es reunir los elementos de cargo y descargo que permitan al fiscal decidir fórmula acusación. Y esto resalto. Y al imputado preparar su defensa. En palabras de la casación 2-2008, es durante este estadio donde se debilita o se fortalece la hipótesis fiscal y debo diferenciarlo de lo que es una investigación preliminar, aunque se haya desnaturalizado en el tiempo por un tema de plazo, donde son los actos urgentes e inaplazables para emitir pronunciamiento de si formaliza o no. De manera que es recién a partir de dicho acto procesal, me refiero desde la formalización, que pueden constituirse las partes y ser reconocidos como tales en un proceso penal para el efectivo ejercicio de sus pretensiones, sumado a que en esta etapa se reúnen los elementos de cargo y descargo, como mencioné, tal como indica la ley, tal como establece la casación. Ahora, también es indiscutible aquí ingresar dentro de este ámbito normativo a lo que establece el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, es decir, la actuación como objetividad del Ministerio Público. Su reconocimiento no solamente es procesal, sino también deviene en la misma Constitución, artículo 159.
y tiene que él indagar elementos de cargo y de descargo. No le corresponde en esencia al investigado, sino al fiscal. Es por ello de ahí la posibilidad de que incluso pueda plantear sobreseimientos. Para el fiscal las cosas tienen que quedar en claro. Ese es el rol que le ha impuesto el Estado. La defensa técnica durante este estadio, reitero que prepara su defensa. Y al último, a la defensa no le está negado por ley solicitar actuaciones procesales, que siempre deben marcarse conforme lo establece el artículo 155.2 del Código Objetivo, pertinencia, conducencia y siempre que sea posible de su actuación, o de no encontrarse vedado, si no el juez las excluye. En este caso, la defensa técnica de Richard James Martín Tirado solicita al órgano jurisdiccional se ordena recabar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, 14-2017. Al respecto, el juzgado considera necesario brindar una respuesta en armonía con las reglas del artículo 4 del proceso penal de colaboración eficaz, de colaboración eficaz del Código Procesal Penal y el decreto que aprueba este decreto supremo, que es una cuestión de reglamento, y del decreto legislativo 1301, así como la jurisprudencia de la Corte Suprema, Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Inicio con esto. Artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece el derecho a ser oído en términos generales y se constituye en la posibilidad de recurrir ante los estados competentes, cualquiera sean los órganos u organismos, para que éste adopte una decisión cuando se afecta a derechos e intereses, donde se puede hacer valer una o más pretensiones y explicar las razones. Este derecho a ser oído es sinónimo de tutela jurisdiccional efectiva, como lo ha indicado por el artículo de la Convención. La declaración del imputado. El artículo 86, inciso 1 del Código Procesal Penal se constituye en una garantía de defensa procesal que se sujeta al cumplimiento de dos actos. Primero, la intimidación por el cual se comunican los cargos, y el segundo, relacionado al deber de instrucción de los derechos que reconoce la ley y la Constitución. En cuanto a la ley, se reconoce en el artículo 71, inciso 2 del Código Adjetivo. ¿Ustedes? Ya, tome asiento, pero no estamos en su audiencia, pero siéntense, ya empezaron, siéntense. Lo cierto es que, como refiere Hauchen, la manifestación del imputado solo es válida cuando haya expresado voluntaria y conscientemente. Ya, voy a continuar más la audiencia, voy a continuar. Importante lo señalado por la sentencia del Supremo Tribunal Español 95-2019 del 12 de febrero de 2009, del 12 de febrero. La información relacionada a esto, la información proporcionada por el acusado en su declaración, si bien tiene un carácter esencial autodefensivo, es un recurso de utilización facultativa del que solo puede disponer. Es una decisión autónoma de él. Resalto esto. Su contenido informativo es material valorable dentro de un conjunto del cuadro probatorio y susceptible de ser tratado como tal. A ver, el contenido informativo es material valorable dentro del conjunto del cuadro probatorio y susceptible de ser tratado como tal. ¿Cómo se enlaza con nuestro ordenamiento nacional? Artículo 158, inciso 2 del Código Procesal Penal, cuando señala: los testigos de referencia, declaraciones de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida de coerción o dictar en su contra una sentencia condenatoria, lo que permite sostener que la sola declaración de un colaborador eficaz, del cual considero que no quedará ni duda para las partes presentes, resulta insuficiente para fundar una medida de coerción o sentencia condenatoria, y que esto es compatible con el acuerdo plenario 2/2005 emitido por la Corte Suprema bajo el presupuesto de la verosimilitud. Esto es del septiembre del año 2005. El abogado del defensor manifiesta que debe permitirse de interrogar al denominado testigo colaborador. Lo cierto es que se trata de un imputado que le asiste el derecho a formular su declaración en términos como lo reconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos que he referido, y bajo los alcances también de la Ley Procesal Penal en sede nacional.
Y es innegable, resaltando esto, que por la condición de procesado es innegable que por la condición de procesado actualmente se encuentra sometido a un proceso especial de colaboración eficaz. ¿Quién es un colaborador? Tiene que ser un procesado. Que no tiene sentido, se naturaliza. Si no, sería un testigo con reserva. En el que se cautela su identidad y solo se permite por su propia naturaleza el direccionamiento, este término lo he tomado del mismo Código Procesal, a la Fiscalía a tomar parte de la selección de información que pueda utilizar para otro proceso. Artículo 12, reglamento del Decreto Legislativo 1301, que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia el proceso especial de colaboración eficaz. Así es el título de este decreto legislativo, que reza: el fiscal que decide si lo actuado en la carpeta de colaboración eficaz será incorporado en todo o en parte al proceso o proceso correspondiente, debiendo cautelar la identidad del declarante. Del decreto supremo, el abogado de la defensa lo ha cuestionado. Bueno, se trata de una norma general, pues que reglamenta las normas con rango de ley. Y el decreto legislativo 957, pues el decreto legislativo es ley, que corresponde, bueno, a este código. Y con relación a este decreto legislativo 1301, que en el artículo 476A, inciso 2 de este mismo código expresa: el fiscal decide si lo actuado en la carpeta fiscal de colaboración será incorporado en todo o en parte a proceso o proceso correspondiente, debiendo cautelar la identidad del declarante. Lo que señala la ley coincide con lo que antes he expuesto con relación al reglamento. Entonces, no existe incompatibilidad respecto a esa discriminación que existe en ley, por la cual el fiscal puede evaluar qué elementos de la carpeta de colaboración y sobre todo la declaración del aspirante a colaborador puede trasladarlo a un proceso común. Bueno, el hecho de que ese trato discriminatorio, de acuerdo a la ley, no es inconstitucional. Y la ley presume siempre la constitucionalidad. Y en su caso, si alguien la denuncia, tendrá pues la carga de la prueba. Es por ello que el Tribunal Español, en el caso 53 de 1985, del 11 de abril de ese mismo año, en el fundamento jurídico señala así: ello radica en una necesidad de conservar el derecho y en el absurdo que supondría el hecho de partir de una hipótesis inversa, es decir, considerarlo impugnado, en principio, como inconstitucionalidad. Siendo lo mismo lo que se reguló en el reglamento y la ley, no encuentro elemento de inconstitucionalidad, salvo la carga de la prueba que lo tenga que desarrollar el abogado de la defensa. Hay dos aspectos que destacar, normativos que destacar. El primero está relacionado a que el colaborador que se encuentre procesado en el proceso especial seguirá de forma independiente, y en el proceso común no varía su condición de procesado a consecuencia del mismo, como lo establece el artículo 3 del citado reglamento. A partir de ahí se encuentren vigentes sus derechos constitucionales. Y por último, que el fiscal podría incorporar a los procesos derivados o conexos la declaración de ese colaborador eficaz como un testigo cuando corresponda, ya sea como prueba anticipada o plenaria, según el mismo artículo 46 de ese reglamento. Todo ello que lleva al juzgado a establecer que no es posible penetrar las actuaciones que son propias del proceso especial de colaboración eficaz. Eso lo señala la ley, salvo a las partes que restringidamente la ley ha reconocido. Y asimismo dota del poder al fiscal de utilizar las declaraciones en otros procesos derivados y conexos, como prueba anticipada o en la etapa de juzgamiento. De todo este conglomerado, la ley no brinda una respuesta a lo peticionado por el abogado defensor de manera expresa o literal. El juzgado sostiene en consecuencia que su petición tenga que analizarse ante la ausencia de una regla procesal con la aplicación de principios que reconoce tanto nuestra jurisprudencia nacional como internacional. Debo iniciar de este modo, que en el derecho internacional, a través de
Bueno, si en el derecho internacional su jurisprudencia pues es vinculante, al igual como las opiniones consultivas, si nos encontramos dentro de este sistema regional. He encontrado amplia literatura por parte de Torres Zúñiga, Natalia, que es de la Universidad Católica, cuando indica que en el ámbito regional la obligación de realizar un control de convencionalidad deriva del deber general de garantía y adecuación del derecho interno a los estándares del derecho internacional. En este caso se define como el canon del derecho internacional de los derechos vigentes en el sistema interamericano de derechos humanos, teniendo en cuenta que es la misma Convención Interamericana que impone estas obligaciones en el artículo 1.1 y 2. Por ello es importante aquí expresar lo que se resolvió en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, pues pone a cargo del Estado los derechos fundamentales de respeto y garantía, que no es ajeno a la administración de justicia. Cuando señala todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del derecho internacional, la acción o omisión de cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad. En consecuencia, la administración de justicia no puede ser ajeno al respeto de estos principios bajo un control de convencionalidad que no solamente alcanza a los mismos jueces del sistema regional, sino también al Perú. Este reconocimiento, por ejemplo, de derecho que sea tanto por la cuarta disposición final transitoria en la Constitución como el artículo 3 de la misma Carta Magna. Hay una suma de carga de argumentación por parte de la defensa técnica. Planteó lo siguiente: mi patrocinado, dijo en esta audiencia, se encuentra privado de su libertad, está con una prisión preventiva. Por lo tanto, el testigo colaborador debe ser examinado con prontitud, porque está siendo afectado, restringido en ese derecho que reconoce la Constitución. Bueno, hay que recordar, voy a hacer con sutileza, voy a manifestar esto, pero también hay que desarrollarlo. El artículo 158 del Código Procesal Penal, como ya manifesté en una lectura anterior, no constituye la sola declaración de su patrocinado o un elemento suficiente para privar de la libertad a otros procesados. Esto en consonancia también con el artículo 476A del inciso 3 del Código Procesal Penal. Lo cierto es que si bien el legislador ha reconocido que la sola declaración del colaborador o del aspirante a colaborador es insuficiente, como por ejemplo para imponer la prisión preventiva, pero no se niega que cuando exista corroboración, también se valore por la declaración de este aspirante a colaborador, que ha sido insertado en un proceso penal con la garantía de ley, como ha ocurrido en este caso. En consecuencia, constituye una justificación de la misma ley, o a partir de este desarrollo que ha realizado, que se permita como contrapeso formular preguntas por parte del abogado del procesado afectado por la medida de coerción de una prisión preventiva si se dictó la misma. Reitero, si se dicta una prisión preventiva, entonces quiere decir que no solamente se ha valorado los elementos corroborativos, también se ha valorado la misma declaración del colaborador. Y ha sido en su totalidad suficiente para que alcance ese grado de sospecha grave y así pueda dictarse esta medida de coerción de carácter personal excepcional. Fórmula de contrapeso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia penal nacional. Y esto lo hago alusión porque también he visto otros casos donde ha sido formulado, pero no se le ha tomado la debida atención y considero que resulta grave porque son jurisprudencias vinculantes para el Perú y el juez no puede pasarlo esto con una simpleza. Todos estamos obligados a seguir estas líneas de convencionalidad y de constitucionalidad. La primera por sistema regional, la segunda por nuestro Tribunal Constitucional a partir de la interpretación como órgano de cierre de textos abiertos como es la Constitución Política del Estado. A ver, en el caso Norín Catrimán y otros dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche versus Chile, sentencia de fecha 27 de mayo del año 2017. En el párrafo 246, si bien establecido la medida de contrapeso que se refiere entre la reserva de identidad y que se conceda a la defensa una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso,
Esto lo resalto porque no se establece en qué etapa del proceso penal, y nuestro sistema tiene 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia de lo que es el saneamiento para juicio, y propiamente la etapa de juzgamiento. No juicio oral, ¿no? Eso es el antiguo código, juzgamiento. Y que debe ser analizado estableciendo si nos encontramos ante... ¿cómo debe analizarse este aspecto? Primero, si nos encontramos ante la declaración de un procesado en un proceso común, o en su caso, si estamos ante un aspirante a colaborador eficaz cuya declaración ha sido trasladado de un proceso especial de colaboración a un proceso común. Son 2 situaciones distintas. Si me encuentro ante la declaración de un procesado en un proceso común, definitivamente tiene garantías que reconoce la jurisprudencia internacional. Por ejemplo, cito al Tribunal Constitucional de España, caso número 7, 2004, del 9 de febrero del año 2004, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en agosto de 1993, caso Funke versus contra Francia, de febrero del año 1996, caso John Murray contra el Reino Unido, o el caso del 17 de diciembre de 1996, caso Sander versus Reino Unido, o en el caso de 20 de octubre de 1997, caso Cervez contra Francia. Es decir, son la declaración de un procesado en un proceso común es un instrumento de garantía de la libertad del detenido en su declaración. En este sentido, establecieron en pronunciamiento de este sistema, que he hecho mención, que al imputado, en cuanto a un proceso penal, ha de reconocérsele la necesaria libertad que las declaraciones que ofrezca y emita, en tanto lo relativo a su decisión de proporcionar la misma declaración, como en lo referido al contenido de sus manifestaciones. Así se cierra el tema. No sucede lo mismo cuando se trata de la declaración documentada de un aspirante colaborador eficaz que el fiscal ha trasladado a un proceso común, como ocurre en este caso y se plantea esta petición por parte del abogado de la defensa, porque no declara respecto a su propia participación en el hecho incriminado y del cual reconoce su responsabilidad sujeto a un beneficio premial, sino de la participación de otros procesados relacionados a un presunto acto criminal del que es parte, que activa la posibilidad, teniendo en cuenta la reserva de su identidad, garantizar la igualdad de condiciones con la defensa al permitirse de interrogar al aspirante colaborador solo respecto a lo pertinente que manifestó o aquello de lo pertinente que seleccionó el representante del Ministerio Público, que después, con una evaluación de corroboración periférica, dio lugar a que el juez lo tuviera como un todo y a partir de ahí dictar una prisión preventiva. Más y como he referido antes, este despacho, con la invocación del artículo 321 del Código Procesal Penal, por antonomasia, ¿cuál es la finalidad de investigación preparatoria? Permitirle a la defensa prepararla, efectivizar al máximo durante este estadio procesal. En referencia a otros coprocesados afectados con la declaración documentada, más si en el presente caso, como indiqué, se ha limitado o restringido un derecho a la libertad ambulatoria. No es tan simple. También pasa porque tenga que establecerse una suerte de principio que debe cumplir el juez con Ronald Working en una obra que cito, Derecho Constitucional, de Carlos Santiago Nino, referido a que bajo una teoría mixta del derecho, o sea, cuando aplicamos derecho, los jueces reconocen, indica lo siguiente: el derecho de una sociedad está formado por las normas que de hecho los jueces reconocen y las que derivan de ellas y las que derivan de los mejores principios que permitan justificar las primeras normas. Los principios me permiten justificar por excelencia las reglas procesales que no dan lugar a respuestas como lo planteado. En concreto, se concluye que tiene que extraerse la mejor aplicación del derecho en principios fundamentales, como por ejemplo, de modo que me puedo situar tanto en la jurisprudencia internacional para ese fin. Eso si sigo una teoría monista internacional bajo lo que es el artículo 27 y 46 de la Convención de Viena. Es decir, cuando existan mayores derechos que yo pueda acoger de sistemas regionales o del sistema europeo para ser garantizados a un procesado. Pero ¿qué encuentro en este momento? Que existe... ¿qué existo? ¿Qué encuentro en nuestro sistema regional? Ahí está, pues, el caso Norín, Catrimán y otros.
la medida de contrapeso de la amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en algunas etapas del proceso. Es genérico aún. Pero al citarse la casación 292-2019 Lambayeque de la Corte Suprema en el fundamento jurídico octavo último párrafo que señala lo siguiente, y lo leo a literalidad. Sin embargo, es claro que durante el trámite del proceso penal declarativo de condena, etapa de investigación preparatoria o proceso común, no se puede negar al imputado su derecho de contradicción, de solicitar la testimonial o declaración no del colaborador, sino del aspirante a colaborador y poder interrogarlo, ex artículo 337, apartado 2 y 4 del Código Procesal Penal. Entonces quiere decir que tengo una jurisprudencia nacional que se sustenta sobre el derecho de defensa material y, por qué no indicarlo, procesal, que resulta mucho más garantista frente al caso Patrimán y otros que se desarrolla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque mientras en el caso de Chile es en un ámbito genérico, en el Perú se hizo de manera específica al permitir al procesado afectado por una medida limitativa de derecho puede interrogar a un aspirante colaborador eficaz. Ahora, lo que no me dice es cómo esta jurisprudencia. Entonces, la Corte Suprema no niega la posibilidad de que se interrogue al aspirante colaborador eficaz en un proceso común durante la investigación preparatoria, pero no determina, lo que no determina esta jurisprudencia es cómo debe efectuarse la toma de esta declaración, en garantía de la medida de contrapeso de la sentencia Norín Catrimán versus Chile. Por lo sui generis del caso, es un caso específico, pues no todos son iguales. En consecuencia, le corresponde al juzgador, me refiero a mi juzgado, complementar lo señalado. Entonces, corresponderá a la defensa técnica formular su pregunta por escrito con pertinencia en un pliego que deberá presentarlo ante el Ministerio Público en un plazo de ley de 48 horas de emitir el presente pronunciamiento, quien por protección a la identidad del colaborador y a la salvaguarda de las líneas de investigación que forman parte de su estrategia, controlará la pertinencia y conducencia de las interrogantes al momento de recabar la declaración del aspirante a colaborador, luego del cual formará parte de la investigación preparatoria, logrando así esa igualdad procesal, teniendo en cuenta la objetividad que caracteriza propio el comportamiento del Ministerio Público en recabar los elementos de cargo y descargo, como establece el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 10 también de este mismo código. Ese es el procedimiento a seguir, pues no me da mayor línea la casación en mención. Entonces declaro fundado en parte la petición del abogado de la defensa y se ordena al Ministerio Público el desarrollo de esta actuación sumarial de interrogar al aspirante a colaborador eficaz 14-2017 en el proceso penal que se le sigue al accionante en etapa de investigación preparatoria de acuerdo a los cánones como se ha expuesto en el fundamento jurídico último que de lectura 2.9.6 supra. Muy bien, eso lo resuelto. Además, copia de la resolución también se le va a alcanzar a las partes para ese fin. ¿Se notifica, señor fiscal? Señor juez, este Ministerio Público solicita a su judicatura que la medida, lo resuelto por usted, sea en todo caso concedida en apelación con efecto suspensivo hasta que se pronuncie la segunda instancia y resuelva, y en ese caso, una vez emitida un pronunciamiento del superior jerárquico, se pueda efectuar en el plazo que usted ha concedido en la parte resolutiva. Lo que pasa es que para efecto suspensivo la ley es tasada y señala qué aspectos procesales solamente tienen ese alcance. Puedo conceder su apelación, pero no la suspensión del mismo. En todo caso, voy a elevarlo en el día, porque cuento ya con la resolución, para que pueda haber un trato con prontitud, teniendo en cuenta que nos encontramos con relación a esta petición a una persona privada de su libertad ambulatoria. Muy bien, en el día lo elevo, doctor, y se tiene por interpuesta su apelación. Muchas gracias. ¿Se notifica, abogado? Señor juez, lo primero quiero reconocer la fundamentación jurídica que usted ha realizado y que el tiempo va a ser sumamente ejemplar. Pero con todo respeto, debo discrepar solamente en el extremo del mecanismo de compensación. Muy bien. Entonces, solamente en ese punto interponemos recurso de apelación. Su agravio va a tener que estar limitado también a eso, doctor. Solamente en ese Se deja constancia en el acta respecto a que discrepa el abogado de la defensa con relación al mecanismo, cómo debe ser recabada la declaración de ese aspirante colaborador, y en ese extremo también se tiene por interpuesta su apelación. Tiene que fundamentarlo en un plazo de ley. Lo elevaré, pero tengo que contar con los agravios. Concluye la audiencia siendo las 10:11 el día de la fecha.
Buenos días con las partes presentes. Sé que este pronunciamiento me ha demorado más tiempo del que correspondería. Está con relación a una petición que formula el abogado defensor de Richard James Martín Tirado de interrogar al aspirante colaborador eficaz 14-2017 en el proceso penal que se le sigue al accionante en etapa de investigación preparatoria por los delitos de cohecho pasivo específico, asociación ilícita y lavado de activos. Que es solamente, quiero ser concreto en esto. La situación ha pasado por un control de principios. Las reglas procesales las tenemos sobre la mesa y, bueno, son en las que se discute día a día. Pero considero, como indica Gustavo Zarebelsky, que no puede esto limitarse a una cuestión de discusión de reglas. Y por lo tanto he creído conveniente, bueno, al menos siendo uno de los primeros pronunciamientos que emito al respecto, que sea a través de este medio. Postura de las partes. El abogado de la defensa del procesado Richard Martín Tirado acude ante este órgano jurisdiccional para solicitar que se estime su petición y se ordene el desarrollo de una diligencia sumarial, de conformidad con lo establecido en el artículo 337, inciso 4 y 5 del Código Procesal Penal, para que se admita la declaración del colaborador eficaz 14-2017, que el Ministerio Público rechazó en su oportunidad con la providencia 867 de fecha 26 de noviembre del año 2019. La defensa técnica, durante la audiencia pública, oralizó en resumen que está facultado para interrogar al testigo colaborador, bueno, así lo llamó, lo denominó, y lo esgrime con la casación 292-2019 Lambayeque de la Sala Penal Permanente, caso Edwin Oviedo Pichotito, emitida con fecha 14 de junio de 2019, Fundamento Jurídico Octavo, página 10, que en esencia trata de un testimonio documentado y la posibilidad de solicitar la declaración del aspirante a colaborador eficaz en una investigación preparatoria sin perjuicio que en su oportunidad sostuvo también un conflicto normativo entre el Código Procesal Penal y el Decreto Supremo 7-2016 Minjus, por el que exige el cumplimiento de la jerarquía normativa conforme a ley, ¿no? Artículo 51 también de la Constitución Política del Estado señala lo mismo. El Ministerio Público considera que debe desestimarse la petición del abogado de la defensa, pues considera que el proceso de colaboración eficaz es autónomo y no debe asumirse que el decreto supremo, que hace un momento he hecho mención, reglamento, resulte contradictorio a la ley. Hace mención que el reglamento limita a las partes que participan en el proceso especial. Se refiere al proceso especial de colaboración eficaz. Y es posible que un colaborador declare en juicio oral donde se garantice el contradictorio y la casación penal emitida por la Corte Suprema no resulta aplicable al caso concreto. ¿Cuál es el razonamiento del juzgador? El siguiente. A ver. Artículo 337, inciso 4 y 5 del Código Procesal Penal señala que durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes pueden solicitar al fiscal todas las diligencias que se consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Y si el fiscal rechaza esa solicitud se insta al juez de investigación preparatoria para obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. Es conveniente sostener, considero también dentro de un trato sistemático de textos legales, el artículo 321 del Código Procesal Penal cuando señala que la finalidad de una investigación propiamente dicha o formalizada, o en todo caso, a partir de la disposición que formaliza y continúa la investigación preparatoria, ¿cuál es? Es reunir los elementos de cargo y descargo que permitan al fiscal decidir si formula acusación. Y esto resalto. Y al imputado preparar su defensa. En palabras de la Casación 2-2008, es durante este estadio donde se debilita o se fortalece la hipótesis fiscal y debo diferenciarlo de lo que es una investigación preliminar, aunque se haya desnaturalizado en el tiempo por un tema de plazo, donde son los actos urgentes e inaplazables para emitir pronunciamiento de si formaliza o no. De manera que es recién a partir de dicho acto procesal, me refiero desde la formalización, que pueden constituirse las partes y ser reconocidos como tales en un proceso penal para el efectivo ejercicio de sus pretensiones, sumado a que en esta etapa se reúnen los elementos de cargo y descargo, como mencioné, tal como indica la ley, tal como establece la casación. Ahora, también es indiscutible aquí ingresar dentro de este ámbito normativo a lo que establece el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, es decir, la actuación como objetividad del Ministerio Público. Su reconocimiento no solamente es procesal, sino también deviene en la misma Constitución, artículo 159.
y tiene que él indagar elementos de cargo y de descargo. No le corresponde en esencia al investigado, sino al fiscal. Es por ello de ahí la posibilidad de que incluso pueda plantear sobreseimientos. Para el fiscal las cosas tienen que quedar en claro. Ese es el rol que le ha impuesto el Estado. La defensa técnica durante este estadio, reitero que prepara su defensa. Y al último, a la defensa no le está negado por ley solicitar actuaciones procesales, que siempre deben marcarse conforme lo establece el artículo 155.2 del Código Objetivo, pertinencia, conducencia y siempre que sea posible de su actuación, o de no encontrarse vedado, si no el juez las excluye. En este caso, la defensa técnica de Richard James Martín Tirado solicita al órgano jurisdiccional se ordena recabar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, 14-2017. Al respecto, el juzgado considera necesario brindar una respuesta en armonía con las reglas del artículo 4 del proceso penal de colaboración eficaz, de colaboración eficaz del Código Procesal Penal y el decreto que aprueba este decreto supremo, que es una cuestión de reglamento, y del decreto legislativo 1301, así como la jurisprudencia de la Corte Suprema, Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Inicio con esto. Artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece el derecho a ser oído en términos generales y se constituye en la posibilidad de recurrir ante los estados competentes, cualquiera sean los órganos u organismos, para que éste adopte una decisión cuando se afecta a derechos e intereses, donde se puede hacer valer una o más pretensiones y explicar las razones. Este derecho a ser oído es sinónimo de tutela jurisdiccional efectiva, como lo ha indicado por el artículo de la Convención. La declaración del imputado. El artículo 86, inciso 1 del Código Procesal Penal se constituye en una garantía de defensa procesal que se sujeta al cumplimiento de dos actos. Primero, la intimidación por el cual se comunican los cargos, y el segundo, relacionado al deber de instrucción de los derechos que reconoce la ley y la Constitución. En cuanto a la ley, se reconoce en el artículo 71, inciso 2 del Código Adjetivo. ¿Ustedes? Ya, tome asiento, pero no estamos en su audiencia, pero siéntense ya empezaron, siéntense. Lo cierto es que, como refiere Hauchen, la manifestación del imputado solo es válida cuando hay expresado voluntaria y conscientemente. Ya, voy a continuar más la audiencia. Voy a continuar. Importante lo señalado por la sentencia del Supremo Tribunal Español 95-2019 del 12 de febrero de 2009, del 12 de febrero. La información relacionada a esto, la información proporcionada por el acusado en su declaración, si bien tiene un carácter esencial autodefensivo, es un recurso de utilización facultativa del que solo puede disponer. Es una decisión autónoma de él. Resalto esto. Su contenido informativo es material valorable dentro de un conjunto del cuadro probatorio y susceptible de ser tratado como tal. A ver, el contenido informativo es material valorable dentro del conjunto del cuadro probatorio y susceptible de ser tratado como tal. ¿Cómo se enlaza con nuestro ordenamiento nacional? Artículo 158, inciso 2 del Código Procesal Penal, cuando señala: los testigos de referencia, declaraciones de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida de coerción o dictar en su contra una sentencia condenatoria, lo que permite sostener que la sola declaración de un colaborador eficaz, del cual considero que no quedará ni duda para las partes presentes, resulta insuficiente para fundar una medida de coerción o sentencia condenatoria, y que esto es compatible con el acuerdo plenario 2/2005 emitido por la Corte Suprema bajo el presupuesto de la verosimilitud. Esto es del septiembre del año 2005. El abogado del defensor manifiesta que debe permitírsele interrogar al denominado testigo colaborador. Lo cierto es que se trata de un imputado que le asiste el derecho a formular su declaración en términos como lo reconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos que he referido, y bajo los alcances también de la Ley Procesal Penal en sede nacional.
Y es innegable, resaltando esto, que por la condición de procesado es innegable que por la condición de procesado actualmente se encuentra sometido a un proceso especial de colaboración eficaz. ¿Quién es un colaborador? Tiene que ser un procesado. Que no tiene sentido, se naturaliza. Si no, sería un testigo con reserva. En el que se cautela su identidad y solo se permite por su propia naturaleza el direccionamiento, este término lo he tomado del mismo Código Procesal, a la Fiscalía a tomar parte de la selección de información que pueda utilizar para otro proceso. Artículo 12, reglamento del Decreto Legislativo 1301, que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia el proceso especial de colaboración eficaz. Así es el título de este decreto legislativo, que reza: el fiscal que decide si lo actuado en la carpeta de colaboración eficaz será incorporado en todo o en parte al proceso o proceso correspondiente, debiendo cautelar la identidad del declarante. Del decreto supremo, el abogado de la defensa lo ha cuestionado. Bueno, se trata de una norma general porque reglamenta las normas con rango de ley. Y el decreto legislativo 957, pues el decreto legislativo es ley, que corresponde, bueno, a este código. Y con relación a este decreto legislativo 1301, que en el artículo 476A, inciso 2 de este mismo código expresa: el fiscal decide si lo actuado en la carpeta fiscal de colaboración será incorporado en todo o en parte a proceso o proceso correspondiente, debiendo cautelar la identidad del declarante. Lo que señala la ley coincide con lo que antes he expuesto con relación al reglamento. Entonces, no existe incompatibilidad respecto a esa discriminación que existe en ley, por el cual el fiscal puede evaluar qué elementos de la carpeta de colaboración y sobre todo la declaración del aspirante a colaborador puede trasladarlo a un proceso común. Bueno, el hecho de que ese trato discriminatorio, de acuerdo a la ley, no es inconstitucional. Y la ley presume siempre la constitucionalidad. Y en su caso, si alguien la denuncia, tendrá pues la carga de la prueba. Es por ello que el Tribunal Español, en el caso 53 de 1985, del 11 de abril de ese mismo año, en el fundamento jurídico señala así: ello radica en una necesidad de conservar el derecho y en el absurdo que supondría el hecho de partir de una hipótesis inversa, es decir, considerarlo impugnado en principio como inconstitucionalidad. Siendo lo mismo lo que se reguló en el reglamento y la ley, no encuentro elemento de inconstitucionalidad, salvo la carga de la prueba que lo tenga que desarrollar el abogado de la defensa. Hay dos aspectos que destacar, normativos que destacar. El primero está relacionado a que el colaborador que se encuentre procesado en el proceso especial seguirá de forma independiente, y en el proceso común no varía su condición de procesado a consecuencia del mismo, como lo establece el artículo 3 del citado reglamento. A partir de ahí se encuentren vigentes sus derechos constitucionales. Y por último, que el fiscal podría incorporar a los procesos derivados o conexos la declaración de ese colaborador eficaz como un testigo cuando corresponda, ya sea como prueba anticipada o plenaria, según el mismo artículo 46 de ese reglamento. Todo ello que lleva al juzgado a establecer que no es posible penetrar las actuaciones que son propias del proceso especial de colaboración eficaz. Eso lo señala la ley, salvo a las partes que restringidamente la ley ha reconocido. Y asimismo dota del poder al fiscal de utilizar las declaraciones en otros procesos derivados y conexos, como prueba anticipada o en la etapa de juzgamiento. De todo este conglomerado, la ley no brinda una respuesta a lo peticionado por el abogado defensor de manera expresa o literal. El juzgado sostiene en consecuencia que su petición tenga que analizarse ante la ausencia de una regla procesal con la aplicación de principios que reconoce tanto nuestra jurisprudencia nacional como internacional. Debo iniciar de este modo, que en el derecho internacional, a través de
Bueno, si en el derecho internacional su jurisprudencia pues es vinculante, al igual como las opiniones consultivas, si nos encontramos dentro de este sistema regional. He encontrado amplia literatura por parte de Torres Zúñiga, Natalia, que es de la Universidad Católica, cuando indica que en el ámbito regional la obligación de realizar un control de convencionalidad deriva del deber general de garantía y adecuación del derecho interno a los estándares del derecho internacional. En este caso se define como el canon del derecho internacional de los derechos vigentes en el sistema interamericano de derechos humanos, teniendo en cuenta que es la misma Convención Interamericana que impone estas obligaciones en el artículo 1.1 y 2. Por ello es importante aquí expresar lo que se resolvió en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, pues pone a cargo del Estado los derechos fundamentales de respeto y garantía, que no es ajeno a la administración de justicia. Cuando señala todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del derecho internacional, la acción o omisión de cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad. En consecuencia, la administración de justicia no puede ser ajeno al respeto de estos principios bajo un control de convencionalidad que no solamente alcanza a los mismos jueces del sistema regional, sino también al Perú. Este reconocimiento, por ejemplo, de derecho que sea tanto por la cuarta disposición final transitoria en la Constitución como el artículo 3 de la misma Carta Magna. Hay una suma de carga de argumentación por parte de la defensa técnica. Planteó lo siguiente: mi patrocinado, me dijo en esta audiencia, se encuentra privado de su libertad, está con una prisión preventiva. Por lo tanto, el testigo colaborador debe ser examinado con prontitud, porque está siendo afectado, restringido en ese derecho que reconoce la Constitución. Bueno, hay que recordar, voy a hacer con sutileza, voy a manifestar esto, pero también hay que desarrollarlo. El artículo 158 del Código Procesal Penal, como ya manifesté en una lectura anterior, no constituye la sola declaración de su patrocinado o un elemento suficiente para privar de la libertad a otros procesados. Esto en consonancia también con el artículo 476A del inciso 3 del Código Procesal Penal. Lo cierto es que si bien el legislador ha reconocido que la sola declaración del colaborador o del aspirante a colaborador es insuficiente, como por ejemplo para imponer la prisión preventiva, pero no se niega que cuando exista corroboración, también se valore por la declaración de este aspirante a colaborador, que ha sido insertado en un proceso penal con la garantía de ley, como ha ocurrido en este caso. En consecuencia, constituye una justificación de la misma ley, o a partir de este desarrollo que ha realizado, que se permita como contrapeso formular preguntas por parte del abogado del procesado afectado por la medida de coerción de una prisión preventiva si se dictó la misma. Reitero, si se dicta una prisión preventiva, entonces quiere decir que no solamente se ha valorado los elementos corroborativos, también se ha valorado la misma declaración del colaborador. Y ha sido en su totalidad suficiente para que alcance ese grado de sospecha grave y así pueda dictarse esta medida de coerción de carácter personal excepcional. Fórmula de contrapeso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia penal nacional. Y esto lo hago alusión porque también he visto otros casos donde ha sido formulado, pero no se le ha tomado la debida atención y considero que resulta grave porque son jurisprudencias vinculantes para el Perú y el juez no puede pasarlo esto con una simpleza. Todos estamos obligados a seguir estas líneas de convencionalidad y de constitucionalidad. La primera por sistema regional, la segunda por nuestro Tribunal Constitucional a partir de la interpretación como órgano de cierre de textos abiertos como es la Constitución Política del Estado. A ver, en el caso Norín Catrimán y otros dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche versus Chile, sentencia de fecha 27 de mayo del año 2017. En el párrafo 246, si bien establecido la medida de contrapeso que se refiere entre la reserva de identidad y que se conceda a la defensa una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso,
Esto lo resalto porque no se establece en qué etapa del proceso penal. Y nuestro sistema tiene 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia, de lo que es el saneamiento para juicio, y propiamente la etapa de juzgamiento. No juicio oral, ¿no? Ese es el antiguo código, juzgamiento. Y que debe ser analizado estableciendo si nos encontramos ante... ¿cómo debe analizarse este aspecto? Primero, si nos encontramos ante la declaración de un procesado en un proceso común, o en su caso, si estamos ante un aspirante a colaborador eficaz cuya declaración ha sido trasladado de un proceso especial de colaboración a un proceso común. Son 2 situaciones distintas. Si me encuentro ante la declaración de un procesado en un proceso común, definitivamente tiene garantías que reconoce la jurisprudencia internacional. Por ejemplo, cito al Tribunal Constitucional de España, caso número 7, 2004, del 9 de febrero del año 2004, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en agosto de 1993, caso Funke contra Francia, de febrero del año 1996, caso John Murray contra Reino Unido, o el caso del 17 de diciembre de 1996, caso Sander versus Reino Unido, o en el caso del 20 de octubre de 1997, caso Cervez contra Francia. Es decir, son la declaración de un procesado en un proceso común es un instrumento de garantía de la libertad del detenido en su declaración. En este sentido establecieron el pronunciamiento de este sistema que he hecho mención, que al imputado en cuanto a un proceso penal ha de reconocérsele la necesaria libertad que las declaraciones que ofrezca y emita, en tanto lo relativo a su decisión de proporcionar la misma declaración, como en lo referido al contenido de sus manifestaciones. Así se cierra el tema. No sucede lo mismo cuando se trata de la declaración documentada de un aspirante colaborador eficaz que el fiscal ha trasladado a un proceso común, como ocurre en este caso y se plantea esta petición por parte del abogado de la defensa, porque no declara respecto a su propia participación en el hecho incriminado y del cual reconoce su responsabilidad sujeto a un beneficio premial, sino de la participación de otros procesados relacionados a un presunto acto criminal del que es parte, que activa la posibilidad, teniendo en cuenta la reserva de su identidad, garantizar la igualdad de condiciones con la defensa al permitirse de interrogar al aspirante colaborador solo respecto a lo pertinente que manifestó o aquello de lo pertinente que seleccionó el representante del Ministerio Público, que después, con una evaluación de corroboración periférica, dio lugar a que el juez lo tuviera como un todo y a partir de ahí dictar una prisión preventiva. Más y como he referido antes este despacho, con la invocación del artículo 321 del Código Procesal Penal, por antonomasia, la finalidad de investigación preparatoria, permitirle a la defensa prepararla, efectivizar al máximo durante este estadio procesal. En referencia a otros coprocesados afectados con la declaración documentada, más en el presente caso, como indiqué, se ha limitado o restringido un derecho a la libertad ambulatoria. No es tan simple. También pasa porque tenga que establecerse una suerte de principio que debe cumplir el juez con Ronald Working en una obra que cito, Derecho Constitucional, de Carlos Santiago Nino, referido a que bajo una teoría mixta del derecho, o sea, cuando aplicamos derecho, los jueces reconocen, indica lo siguiente: el derecho de una sociedad está formado por las normas que de hecho los jueces reconocen y las que derivan de ellas y las que derivan de los mejores principios que permitan justificar las primeras normas. Los principios me permiten justificar por excelencia las reglas procesales que no dan lugar a respuestas como lo planteado. En concreto, se concluye que tiene que extraerse la mejor aplicación del derecho en principios fundamentales, como por ejemplo, de modo que me puedo situar tanto en la jurisprudencia internacional para ese fin. Eso si sigo una teoría monista internacional bajo lo que es el artículo 27 y 46 de la Convención de Viena. Es decir, cuando existan mayores derechos que yo pueda acoger de sistemas regionales o del sistema europeo para ser garantizados a un procesado. Pero ¿qué encuentro en este momento? Que existe... ¿qué existo? ¿Qué encuentro en nuestro sistema regional? Ahí está, el caso Norín, Catrimán y otros.
la medida de contrapeso de la amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en algunas etapas del proceso. Es genérico aún. Pero al citarse la casación 292-2019 Lambayeque de la Corte Suprema en el fundamento jurídico octavo último párrafo que señala lo siguiente, y lo leo a literalidad. Sin embargo, es claro que durante el trámite del proceso penal declarativo de condena, etapa de investigación preparatoria o proceso común, no se puede negar al imputado su derecho de contradicción, de solicitar la testimonial o declaración no del colaborador, sino del aspirante a colaborador y poder interrogarlo, ex artículo 337, apartado 2 y 4 del Código Procesal Penal. Entonces quiere decir que tengo una jurisprudencia nacional que se sustenta sobre el derecho de defensa material y, por qué no indicarlo, procesal, que resulta mucho más garantista frente al caso Patrimán y otros que se desarrolla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque mientras en el caso de Chile es en un ámbito genérico, en el Perú se hizo de manera específica al permitir al procesado afectado por una medida limitativa de derecho puede interrogar a un aspirante colaborador eficaz. Ahora, lo que no me dice es cómo esta jurisprudencia. Entonces, la Corte Suprema no niega la posibilidad de que se interrogue al aspirante colaborador eficaz en un proceso común durante la investigación preparatoria, pero no determina, lo que no determina esta jurisprudencia es cómo debe efectuarse la toma de esta declaración, en garantía de la medida de contrapeso de la sentencia Norín Catrimán versus Chile. Por lo sui generis del caso, es un caso específico, pues no todos son iguales. En consecuencia, le corresponde al juzgador, me refiero a mi juzgado, complementar lo señalado. Entonces, corresponderá a la defensa técnica formular sus preguntas por escrito con pertinencia en un pliego que deberá presentarlo ante el Ministerio Público en un plazo de ley de 48 horas de emitir el presente pronunciamiento, quien por protección a la identidad del colaborador y a la salvaguarda de las líneas de investigación que forman parte de su estrategia, controlará la pertinencia y conducencia de las interrogantes al momento de recabar la declaración del aspirante a colaborador, luego del cual formará parte de la investigación preparatoria, logrando así esa igualdad procesal, teniendo en cuenta la objetividad que caracteriza propio el comportamiento del Ministerio Público en recabar los elementos de cargo y descargo, como establece el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 10 también de este mismo código. Ese es el procedimiento a seguir, pues no me da mayor línea la casación en mención. Entonces declaro fundado en parte la petición del abogado de la defensa y se ordena al Ministerio Público el desarrollo de esta actuación sumarial de interrogar al aspirante a colaborador eficaz 14-2017 en el proceso penal que se le sigue al accionante en etapa de investigación preparatoria de acuerdo a los cánones como se ha expuesto en el fundamento jurídico último quedó de lectura 2.9.6 supra. Muy bien, eso lo he resuelto. Además, copia de la resolución también se le va a alcanzar a las partes para ese fin. ¿Se notifica, señor fiscal? Señor juez, este Ministerio Público solicita a su judicatura que la medida, lo resuelto por usted, sea en todo caso concedida en apelación con efecto suspensivo hasta que se pronuncie la segunda instancia y resuelva, y en ese caso, una vez emitida un pronunciamiento del superior jerárquico, se pueda efectuar en el plazo que usted ha concedido en la parte resolutiva. Lo que pasa es que para efecto suspensivo la ley es tasada y señala qué aspectos procesales solamente tienen ese alcance. Puedo conceder su apelación, pero no la suspensión del mismo. En todo caso, voy a elevarlo en el día, porque cuento ya con la resolución, para que pueda haber un trato con prontitud, teniendo en cuenta que nos encontramos con relación a esta petición a una persona privada de su libertad ambulatoria. Muy bien, en el día lo elevo, autor, y se tiene por interpuesta su apelación. Muchas gracias. ¿Se notifica, abogado? Señor juez, lo primero quiero reconocer la fundamentación jurídica que usted ha realizado y que el tiempo va a ser sumamente ejemplar. Pero con todo respeto, debo discrepar solamente en el extremo del mecanismo de procedimiento. Muy bien. Entonces, solamente en ese punto interponemos recurso de apelación. Su agravio va a tener que estar limitado también a eso. Solamente en ese Se deja constancia en el acta respecto a que discrepa el abogado de la defensa con relación al mecanismo, cómo debe ser recabada la declaración de ese aspirante colaborador, y en ese extremo también se tiene por interpuesta su apelación. Tiene que fundamentarlo en un plazo de ley. Lo elevaré, pero debo contar con los agravios. Concluye la audiencia siendo las 10:11 del día de la fecha.
buenos días con